Buenas noches, hermanos y hermanas. Son las 8 de la noche y como habíamos prometido en la página nuestra de Facebook, a las 8 de la noche de Montevideo comenzaríamos a dar un mensaje acerca de una parábola que está en el libro de Mateo. Primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Carlos Bonilla. Yo soy el fundador de esta página. Después de muchas oraciones, Dios me puso en el corazón a hacer esta página cristiana. Y gracias a Dios, hoy en día tenemos cientos y cientos y cientos de personas que por suerte van a nuestras páginas y podemos compartir lo más importante, que es la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos y hermanas, esta noche vamos a tratar de hablar del libro de Mateo. Mateo en el capítulo 20 es muy interesante. Y es un capítulo que está dividido en 4 partes diferentes. La primera parte es la parábola de la viña, que es la que vamos a ponerle más atención y énfasis. Segundo está cuando Jesucristo predice su propia muerte. Tercero está cuando la madre de uno de los discípulos pide privilegios para sus hijos. Y la cuarta parte del capítulo 20 de Mateo es cuando Jesús cura a 2 personas ciegas. Es muy interesante, pero hablar de todas las cosas que hay en Mateo 20 nos tomaría mucho tiempo. Y como sé que nosotros y ustedes tienen el tiempo limitado, vamos a tratar de limitarnos al principio en la parábola de la viña, que creo que si le ponemos un poquito de atención y lo hacemos con cautela y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele varias de las palabras de esta parábola, podemos llegar a encontrar revelaciones ocultas en las palabras de Dios, como siempre, que pueden ser más profundas quizás que las que nosotros podemos encontrar cuando leemos un poquito apuradito la Biblia. Primero que nada vamos a hablar que en la parábola de la viña, como ustedes lo saben perfectamente porque son buenos cristianos, el carácter principal es el dueño de la viña. Y el dueño de la viña, como ustedes saben, es Dios, es Jesucristo. Los obreros de la viña somos nosotros. Somos gentiles, los judíos religiosos, cristianos, somos nosotros. Y el pago, que esa es una parte importante, es lo que en aquel tiempo se llamaba un denario. Un denario era prácticamente lo que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, un denario equivalería a alrededor de $70. Eso es lo que es el denario. Ahora, fíjense bien que lo primero que Dios hace en Mateo 19:28, les dice: yo les prometo a aquellos que me sigan de verdad. Y acá hay una parte importante, los que me sigan de verdad. Acuérdense de esas palabras. Yo, cuando me siente en el trono de gloria, también ustedes se sentarán conmigo. Quiere decir que al empezar la parábola ya tenemos una promesa de recompensa. Y vayan acordándose de estas cositas. Pero también el dueño, que es Jesús o es Dios, les advierte que la manera que Dios distribuye lo que Él tiene no es de la misma manera
que los seres humanos como ustedes o yo podemos distribuir las cosas. Y contrario a lo que nosotros como seres humanos y seres carnales pensamos, Él dijo, los últimos serán los primeros y los primeros pueden ser quizás los últimos. Y para nosotros eso no nos queda muy claro, porque nosotros tenemos la mentalidad de que el primero es primero y el último es último. Pero nunca se olviden que nosotros pensamos en dos dimensiones. Nosotros conocemos el pasado y conocemos el presente, son dos. Pero Dios trabaja en tres dimensiones. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Por lo tanto, las formas de pensar de Dios no son las formas de pensar de nosotros. Y entonces Él da como su voluntad quiera dar. Y nosotros no la vamos a entender, porque nosotros tenemos una mente limitada y Él tiene una mente ilimitada. Para nosotros, a cada rato estamos mirando el reloj y pensamos en el tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Entonces Dios piensa diferente que nosotros. Y a Él no le importa quién llegó primero y quién llegó más tarde. El punto principal aquí, en esta parábola, es que Dios, en su inmensa gracia, tiene el poder de recompensar al que llegó primero, igual que al que llegó último. Porque no le importa a Él a qué hora llegamos, a las 9, a las 10, a las 12, a las 4 de la tarde, sino que lo que le importa es que llegamos. Porque esa viña que está llena de uvas no es realmente un viñedo, representa el reino de Dios. Y a Dios no le importa si llegamos a los 15 años a la cruz de Jesucristo, o si llegamos a los 50 años, o si llegamos a los 90 años. A Dios no le importa si una persona nació en una iglesia y fue un santo toda la vida, o si fue el peor asesino que hubo en el mundo y un mes antes se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Nosotros con nuestra mentalidad humana pensamos totalmente diferente, pero Dios, gracias a Jesucristo, al Espíritu Santo, piensa diferente. Lo que le importa a Él es que llegamos. En el principio, temprano, en ese día, el dueño del viñedo, que viene a ser Dios, pero vamos a decirle el dueño del viñedo, se dio cuenta que tenía un montón de frutas para recoger, para cosechar, y salió corriendo a la plaza a buscar obreros para la cosecha. Y a todos les dijo lo mismo: yo les tengo una recompensa, pero el pago que les voy a hacer va a ser un denario. Y les dijo: si ustedes aceptan, vengan conmigo. Y ellos aceptaron y vinieron con el hombre. Después él miró cómo trabajaban y dijo: yo creo que voy a necesitar más obreros, porque la verdad que tengo más fruto de los que yo pensaba. Y después, más tarde, como a las 11, 11 y pico, quizás, fue de vuelta a la plaza y otra vez volvió a encontrar a otros obreros y le dijo exactamente lo mismo: un denario. Y se fueron con el Señor y fueron a trabajar. Y después vio que le hacían falta más obreros. Y volvió a las 2 y volvió a las 4 y recogió más obreros. Y a todos les dijo lo mismo: van a tener una recompensa, pero el pago va a ser un denario. Ahora bien, ¿qué pasa?
Si nosotros fuéramos Dios, me imagino lo que hubiera pasado en el momento de pagarle a los empleados. El Señor no fue el que le pagó a los empleados, pero puso a su capataz, vamos a decirle, a que le pagara a los empleados. Pero Dios en su sabiduría puso primero en la línea a los últimos y a los primeros los dejó atrás. Y entonces los primeros que estaban atrás vieron cómo los últimos cobraban un denario y cuando ellos llegaron le dieron un denario. Y se pueden imaginar que aunque no tenían sindicato en aquella época, se alborotaron y fueron corriendo a protestar. ¿Cómo es posible que a estos que recién llegaron hace un rato le den el mismo pago que nosotros, que de temprano estamos trabajando al sol? Y Dios, en su tranquila mansedumbre y su juzgamiento perfecto, en cierta forma, sin decir las mismas palabras, les dijo: ¿acaso este dinero no es mío? ¿Acaso yo no tengo el derecho a dar lo que yo quiero a quien quiero? Y parece que con esas palabras se amortiguó el asunto y se fueron. Y los que llegaron primero se fueron desilusionados. Como todo ser humano no espiritual, comenzaron a quejarse, pero con las palabras que recibieron no tuvieron más remedio que conformarse. Es fácil que nosotros como seres humanos, yo y ustedes, podamos simpatizar con los primeros, ya que ellos realmente trabajaron más que los otros. Pero el dueño los reprendió por decirle: ¿acaso no es un denario lo que nosotros acordamos al principio? Y también si yo soy el Señor, ¿no puedo hacer lo que quiero con mis posesiones? Entonces, lo que quisiéramos ver, que el primero será el último y el último puede ser el primero. El mensaje de esta parábola fue primero para los discípulos que andaban con Jesucristo, porque no se olviden que esta parábola fue una parábola que Jesucristo le quiso confesar y compartir a sus discípulos, y tiene un poder impresionante porque es a ellos que Él les quiere dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el mensaje fue para los discípulos, pero luego fue para todos aquellos que creemos ser los que seguimos a Jesucristo. Fue para nosotros, los gentiles, fue para los judíos que seguían a Cristo, fue primero para los discípulos, pero después fue para todos. Algunos discípulos se quejaron, es decir, los mismos discípulos se quejaron, porque dijeron que ellos habían dejado todo, es decir, se hicieron eco de las protestas de los obreros de la viña, y aquí es donde quiero enlazar las dos cosas, y dijeron también ellos, aún sin tener sindicato, como yo digo, ¿no? Dijeron que ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Y en cierta forma estaban clamando que ellos tendrían que ser los primeros en todo. Pero Jesús tenía una sorpresa para ellos y les enseñó que en el reino de Dios
las cosas son diferentes al reino de los hombres. Por lo tanto, Jesús les enseñó mediante lavándole los pies a ellos, que el más chiquito podía ser el más grande y el más grande el más chiquito. Y eso tiene que ver relación directa con la parábola de la viña. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de la parábola, los judíos tenían una palabra en judío que quería decir evil eye en inglés, que quiere decir ojo del diablo. Es decir, cuando una persona tenía una actitud parecida a lo que los primeros obreros tuvieron en la viña enojados, le decían que esa gente tenía un ojo del diablo. La envidia, los celos, la ira de los que llegaron temprano y reciben la misma paga que los que llegan tarde, en aquella época eran llamados ojos del demonio, para mostrarles qué clase de resentimiento, de rencor, de malicia, de envidia, de celo había en esas personas. ¿Estamos nosotros libres? Y esta es una linda pregunta que yo quiero hacerme a mí mismo. ¿Estoy yo libre de tener en algunas ocasiones ese ojo del diablo como lo tuvieron esos hombres? No, en absolutamente no. Nosotros también pensamos igual que muchas veces igual que esos. Si yo trabajo igual o mucho más que aquel, ¿por qué a él le dieron el puesto de jefe? Si yo, por ejemplo, fundé un ministerio que se hizo gigante y trabajé día y noche para hacer ese ministerio, ¿por qué dejaron a otra persona de líder? Y yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol y yo podría decir, si yo hice 3 goles, ¿por qué es que le dieron la medalla a otro jugador? Así que quiere decir que nosotros, en nuestra naturaleza humana, en nuestro hombre carnal, que es lo que somos nosotros hasta que somos hombres espirituales, también podemos tener esas fallas. Pero Dios no piensa como nosotros, y por suerte no piensa como nosotros, porque no piensa como nosotros es que tuvo la dulzura, la gracia, la misericordia, la compasión, el amor de mandar a su único amado Hijo a morir a la tierra para salvarnos a todos nosotros. Por suerte que Dios no piensa como nosotros, porque yo no lo hubiera hecho. Gracias, gracias Señor. Todos los obreros, los discípulos, los gentiles, los judíos y nosotros tenemos que aprender algo. Nosotros somos pobres hormiguitas en este mundo torcido y no ganamos nada por nuestro propio esfuerzo, pero solamente Dios nos recompensa por lo que hicimos o lo que no hacemos en la viña, que es el reino de Dios. Dios nos recompensa con su libre voluntad, y acá tenemos que entenderlo claro. Dios tiene una voluntad totalmente libre, como ninguno de nosotros nos imaginamos. Él puede hacer lo que quiera.
Y Él tiene la máxima impresionante cantidad de gracia que nadie en el mundo se puede imaginar. Y Él decide a su forma, en su tercera dimensión, a quién le va a dar un poco de su gracia y cuándo se la va a dar. Si fuera yo el que tuviera que destruir la gracia, ¿cuántas personas se quedarían pobrecitas sin gracia ninguna? Por suerte que es Dios el que da la gracia. Pero acá viene lo que yo creo que es la clave o el mensaje principal entre esta parábola de la viña y las palabras que vienen después cuando Jesucristo anuncia su muerte. Y esas palabras son profundas y vamos a entenderlas. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. En inglés se dice chosen, que es inclusive más fuerte. Esto quiere decir que Dios conoce el corazón de las personas. Y contrariamente, como nosotros consideraríamos a las personas, Dios ve más allá de nuestras acciones y nuestras palabras. Yo puedo ir toda la semana a la iglesia y trabajar en 7 diferentes ministerios con todo mi fuerza. Y puedo pararme a hablar en el púlpito de una iglesia y estar 3 horas hablando de la Biblia. Y para Dios todo eso no le importa nada. Ustedes saben que en Romanos 8:30 hay una escritura que dice: aunque yo no sepa orar, el Espíritu Santo intercederá por Dios y con Dios con gemidos indecibles. Nunca nosotros lo vamos a entender. Pero yo estoy convencido que cuando el Espíritu, que es nuestro abogado, va a hablar con Dios y a defendernos en nuestra oración, porque a veces hablamos y oramos torcidos, Él no le va a decir las acciones que hicimos buenas. Él no va a decirle las palabras tan lindas que salieron de la boca. Él les va a decir las intenciones reales que hay en el corazón de nosotros. Muchas veces nosotros nos reímos cuando vamos a la iglesia y todo está bien y te deseamos lo mejor y vamos a orar por ti, pero en el fondo del corazón las intenciones verdaderas ¿serán esas o serán otras? Ahora vamos a compartir nuestros pensamientos. Lamentablemente no podemos interactuar, pero sí yo puedo decirle algunas cositas. La conclusión de esta parábola es muy profunda e inclusive le podemos seguir sacando más profundidad. Pero la conclusión, y por favor, recuérdalo bien porque esto es lo más importante de la tarde. El denario que el dueño de la viña les prometió a los obreros que somos nosotros es la sangre de Jesús, es la muerte, es la cruz, es la agonía de la tortura. Ese es el denario que les pagó. Y la recompensa que les dijo
es que por ese denario que le dio, nosotros ganamos la salvación y la vida eterna. Así que la paga es la sangre de Jesús para los que trabajaron en el reino de Dios. Y la recompensa es la salvación y la vida eterna. Ahora, como nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar de 2 versos, nada más que 2 versos chiquitos, así nos vamos rápido. Están en Mateo 20, 17 y 19. Aquí Jesús le habla honestamente a sus discípulos, que a los discípulos no les gusta mucho. Y la palabra clave en este pasaje es resurrección. Acuérdense bien de esa palabra, porque quizás hoy la van a ver esa palabra diferente a como la veían antes. La palabra es resurrección. Jesús conoce los corazones de sus discípulos y Él sabe que mientras Él esté con ellos o entre ellos, los discípulos se van a sentir fuertes y seguros. Pero Jesús sabe que si ellos ven que Jesús desaparece de sus vidas, van a correr como gallinas atadas de la cola. Y la verdad que así lo hicieron algunos de ellos cuando los llevaron a la cruz. Por eso es que Jesús, en su sabiduría divina, no solamente les habló de su sufrimiento que tenía que pasar y de su muerte, pero les aseguró que iba a haber una resurrección y al tercer día volvería. Y fue exactamente eso, el hecho de que Jesús volvió, lo que les infundó a los discípulos el valor inmenso y la pasión inmensa que ellos habían perdido. Y también fue ese momento que Jesucristo tuvo la resurrección y volvió, que les dio el valor inmenso de ir por todo el mundo y llevar las buenas nuevas como se había dispuesto. Así que en conclusión tenemos que el dueño de la viña es Dios, que la viña es el reino de Dios, que los obreros somos nosotros y que a nosotros no nos tiene que interesar si hay uno que tiene 30 años en el camino de Dios o tiene 2 años. Todos vamos a recibir el mismo peso, el mismo dólar, el mismo denario, la muerte y la sangre de Jesucristo. Y todos vamos a tener la misma recompensa, la vida eterna y la salvación en el cielo. Queridos hermanos, si hay hermanas, si este mensaje los tocó un poquito o les agradó, yo les agradezco de todo corazón que ustedes me pongan en la página de nosotros un comentario o que les gustó. Así nosotros tenemos un poquito más una guía a ver si las cosas las estamos haciendo bien o no. Le pedí al Espíritu Santo que me guiara antes de empezar a hablar y espero que haya sido el Espíritu Santo quien habló a través de mí, porque nosotros no somos nadie. Y por favor acuérdense
El precio es la sangre de Jesucristo y la recompensa es que gracias a sangre nosotros tenemos vida eterna. Yo realmente les pido de vuelta que me dejen un comentario y vamos a cerrar este pequeño mensaje con una oración breve. Vamos a cerrar los ojos y a bajar la cabeza. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por cada una y todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por las cosas buenas y las cosas malas, porque a veces las malas, Señor, al poco tiempo nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pasó. Pero aparte de eso, tú nos has dicho que tú tienes un plan para nosotros y es un plan de bondad. Por lo tanto, si algo malo viene, es parte de ese plan de bondad que tú tienes para nosotros. Gracias por todo, Señor, pero más que nada, gracias por tu Hijo Jesucristo, que tuvo, Señor, la habilidad, Señor, y la disponibilidad de ir a morir a una cruz inmunda, Señor, y a humillarse y a dejar su sangre por nosotros. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Y te pido en el nombre de Jesucristo que todos aquellos que estuvieron escuchando y mirando, Señor, este pequeño mensaje, ellos y sus familias sean bendecidas enormemente, Señor. Que si algunos de ellos padecen de alguna enfermedad, si tienen problemas económicos, si tienen problemas de relaciones, la sangre de Jesús los cubra a todos ellos y en el nombre de Jesús todos sus problemas sean resueltos por la fe, Señor, por la sangre de Jesús y por el poder de sanidad, Señor, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias.